Bienvenidos a la sección La Entrevista de su programa Miradas. Les saluda Irving Marroquín. En la entrevista de este día tenemos con nosotros a Manuel Escalante, él es abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Con él vamos a conversar sobre la propuesta que está impulsando el diputado Rodolfo Parker del Partido Demócrata Cristiano en el seno de la comisión que se ha creado especial, la comisión ad hoc que se ha creado para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional vinculada con la ley de amnistía que fue declarada inconstitucional en el año 2016. Le agradecemos por su tiempo, Manuel. Gracias por la invitación. Bueno, Manuel, me gustaría comenzar preguntándole qué piensa sobre esta propuesta que es impulsada en el seno de esta comisión ad hoc para dar cumplimiento a la ley de amnistía, al cumplimiento de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Sí, quizás comenzando con ese elemento, y es que es una propuesta que no cumple con los mandatos que establece esa inconstitucionalidad. La sentencia establece claros mandatos al órgano legislativo, en relación también a otros órganos, y también establece claros derechos que tienen las víctimas, pero realmente, digámoslo así, de la propuesta que se ha presentado hasta ahora, quizás solamente del 100% de los mandatos y derechos, solo se habrá cumplido un 5%, o sea, es decir, es lo mínimo, ¿no? Y en términos generales, esta propuesta impulsada ¿es igual o similar a la ley de amnistía aprobada en 1993? No, es diferente, es decir, hay una diferencia en el sentido que esta propuesta, digámoslo así, reconoce que se puede hacer algo en contra de algunos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley, esta propuesta, mejor dicho, no establece la posibilidad de hacer juicios o hacer justicia en relación a todos los crímenes que se identifiquen, sino que reconoce que se puede hacer algo, pero inmediatamente ese algo le pone un montón de obstáculos y al final van a ser poquitos casos, digámoslo así, y con muchos limitantes. Entonces, realmente más que una ley que venga, una propuesta que venga a potenciar la inconstitucionalidad, es una propuesta que viene a obstaculizarla y, repito, establece algunas opciones, pero esas opciones son sumamente insuficientes. ¿Cómo qué tipo de opciones? Como por ejemplo, la creación de una comisión, le llama Comisión de Reconciliación Nacional, que incluso desde el punto de integración de esa comisión ya está cuestionada, ¿no? Se dice que la comisión va a estar integrada o va a estar presidida por dos representantes de las partes beligerantes, uno por cada lado. Luego, van a haber representantes de todos los partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa. Y además, bueno, dice, va a haber un representante de la PDH. O sea, pero ahí lo que estamos viendo es una integración eminentemente política, o sea, es decir, están integrados las dos partes beligerantes, que dicho sea de paso, de acuerdo a la sentencia, esas dos partes son los victimarios, ¿no? Luego tenemos los partidos políticos, que repito también, dicho sea de paso, muchos de esos estuvieron en papel activo en el conflicto armado. Y luego, bueno, la PDH, que tiene, digamos así, es la representante institucional de los derechos humanos, pero ninguno de estos grupos representa a las víctimas, ¿no? Entonces, esa es una clara vulneración a la sentencia, porque la sentencia establece que las víctimas deben de participar no solamente en la toma de decisiones de cómo se cumple la sentencia, sino también en la ejecución de la sentencia. Tal cual como está planteada esta propuesta, exime penalmente y civilmente, digamos, a los que se encuentren culpables de violación a los derechos humanos, ¿verdad? Sí, al parecer, digámoslo así, no eximen en materia penal. Primero, lo que decía antes, pocos casos van a poder ser juzgados de acuerdo a las reglas que establece ese proyecto, ¿no? Y lo segundo es que los casos que sean juzgados, automáticamente esos casos van a tener la única pena, digámoslo así, va a ser de servicios de utilidad pública, por 7 años, si no mal recuerdo. Y esto es una cuestión también interesante, porque si la persona acusada pide perdón y el perdón se le da, ni siquiera esos 7 años va a tener. Si el perdón se le niega, entonces sí va a tener los 7 años. Aquí el elemento central es que hay responsabilidad penal, digamos lo que sí, pero automáticamente es mínima, ¿no?
O sea, es decir, personas involucradas en masacres de 50 personas o más, solo van a tener 7 años de utilidad pública, de servicio público automáticamente, ¿no? Es decir, esto más parece una amnistía, digámoslo así, encubierta, ¿no? Y luego, la responsabilidad civil no es que se elimine, o sea, es decir, las víctimas no es que no puedan solicitar la reparación. Lo que ocurre es que el proyecto de ley establece que la responsabilidad es solo del Estado, cuando la sentencia de la Sala de lo Constitucional establece que la responsabilidad es subsidiaria del Estado, pero es principal de los responsables. O sea, es decir, todos aquellos que tomaron las decisiones o que tomaron las armas y realizaron crímenes de lesa humanidad, ellos son los que deberían, con su patrimonio, estarle respondiendo a las víctimas, pero el proyecto prácticamente impide que esto ocurra. ¿Y cuál es la alternativa frente a esta propuesta? ¿Qué están pidiendo las organizaciones de derechos humanos, ustedes como IDUCA, digamos, las mismas víctimas? ¿Cuál es el consenso que se tiene para una alternativa frente a esta propuesta? Lo primero que nosotros estamos planteando es que cualquier proyecto de ley, y obviamente cualquier ley, responda como mínimo a los parámetros de la sentencia y a los parámetros del derecho internacional. Y ahí tenemos mucho de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Nosotros como IDUCA, cuando salió la sentencia, elaboramos un documento que se llamaba Los Lineamientos para la Justicia Transicional en El Salvador, donde básicamente recogemos los deberes del Estado y los derechos de las víctimas en tema de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Esos lineamientos se los hemos hecho llegar a la Asamblea Legislativa en 3 ocasiones. Nos llama la atención que al revisar la propuesta planteada y los lineamientos, prácticamente los incumple, ¿no? O sea, es decir, no es un proyecto que responda a los lineamientos. Entonces, lo que nosotros pedimos básicamente es eso, que se respete, ¿no? Los parámetros. ¿Qué significa esto? Que debe haber justicia, que esa justicia debe dar pie a la verdad y que esa verdad debe dar lugar a la reparación de las víctimas. Ahora bien, un elemento que es importante resaltar en esto es que también exigimos que todo el proceso de elaboración y de implementación de la ley sea con participación de las víctimas, que las víctimas sean el centro de la toma de decisiones y de la realización de acciones estatales. Y esto también está ausente en la propuesta actual. Manuel, ya están a punto de cumplirse 3 años desde que la Sala declaró inconstitucional esta ley. Ahora bien, no solo la Asamblea debía dar cumplimiento o dar seguimiento al cumplimiento de esta sentencia, sino que también el Ejecutivo y el órgano judicial. ¿Cómo podría resumir un poco el papel que ha jugado el Ejecutivo en torno al cumplimiento de esta sentencia? Yo creo que el órgano ejecutivo, al igual que el órgano legislativo, son los máximos incumplidores de esta sentencia, ¿no? Incluso si tomamos como parámetro la última audiencia de seguimiento que fue el año pasado, en julio del año pasado, en esa resolución la Sala le dijo al presidente de la República, junto al Estado Mayor y al ministro de Defensa: señores, mientras no esté la ley de reconciliación que mando a dictar, ustedes deben de crear instructivos, directrices para que los archivos militares puedan tenerse acceso a ellos de cara a los juicios que se están celebrando. Y le dijo exactamente: miren, ustedes regulen esto, el acceso, para que, y luego, bueno, la ley va a venir a complementarlo, ¿no? Hasta el día de hoy, al menos las organizaciones de derechos humanos, el Comité de Víctimas, ¿no?, y el IDUCA en particular, no hemos recibido ninguna notificación por parte del Ministerio de Defensa o de la Presidencia de la República donde nos digan: estas son las directrices para que ustedes puedan tener acceso a los archivos militares. Al contrario, continúan negando que esos archivos existen. Bueno, pero está bien que no existan, que vaya a haber documentos que no existan, pero tampoco establecen la alternativa de reconstrucción de los documentos o alternativas de verificación conjunta de esos documentos, ¿no? Y entonces, como repito, en ese caso la Presidencia de la República realmente ha guardado un absoluto silencio. Y finalmente me gustaría que evaluara un poco el trabajo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia o el órgano judicial, digamos, a la par también la Fiscalía frente a los casos que se han presentado en los juzgados.
Yo creo que ahí hay que valorar dos elementos, ¿no? Por un lado está la Fiscalía General de la República, que es básicamente la autoridad que se encarga de judicializar los procesos, ¿no? Y de investigarlos. Bueno, la misma Sala de lo Constitucional ha reconocido que este es el único órgano que ha cumplido la sentencia, aunque de forma no completa, ¿no? Parcial le llamó en su momento. Y eso se da porque la verdad es que el grupo de fiscales nombrados ha solicitado el desarchivo o la reapertura de muchos juicios, es decir, juicios que iniciaron antes de la ley de amnistía del 93, que con la ley se obstaculizaron y que ahora es posible retomarlos, ¿no? Pero no ha habido hasta el día de hoy ningún caso que hayan iniciado de cero por iniciativa directa de la Fiscalía, sino que lo que ha hecho es retomar lo que ya se había trabajado en su momento. Entonces eso es un elemento que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque también aquí yo creo que ahí quizás no hay mala fe, me atrevería a decir, dar ese beneficio de la duda, ¿no? No hay una mala fe de no hacer por parte de la Fiscalía, sino de falta de recursos. Para los casos solamente hay 4 fiscales, todos los casos del conflicto armado, eso es insuficiente. Y por parte de los jueces, lo que hace falta es capacitación. Hasta el día de hoy, por lo menos lo que nosotros hemos identificado, creo que 1 o 2 capacitaciones han habido sobre crímenes de lesa humanidad dadas a los jueces. Eso significa que nuestros jueces no están suficientemente capacitados sobre esta temática. Ok, le agradecemos por su tiempo y la disponibilidad para poder, digamos, aclararnos algunas dudas sobre el tema de la ley de amnistía. Gracias por la invitación. A ustedes les pedimos que sigan pendientes de su revista Miradas.